Al momento de la filmación de este capítulo, se está dando una reunión entre Leonel Fernández y representantes del gobierno. ¿Cómo yo voy a manejarme y a maniobrar en un escenario en donde Leonel será el candidato y en donde Gonzalo será el vice, sabiendo yo que Gonzalo tiene un 15 y que Leonel solo sacó que en el año 2020 fue víctima de negociaciones con el futuro presidente de aquel entonces, Luis Abinader? Es del pastel del gobierno. La mitad. Esta mitad es la mía. Esta mitad es tuya. A la clase media usted no la compra ni siquiera poniéndole 10,000 pesos en la mano. La clase media va y vota. Yo tengo un compromiso con ustedes. Yo tengo un compromiso con mi audiencia. Tengo que decirle las cosas como son, cómo funcionan en este país. Amigos de Impolíticamente Correcto, continuamos transmitiendo desde Turquía. He tenido que ponerme esta bendita boina. A mí no me gusta colocar absolutamente nada en mi cabeza, pero es un mecanismo para combatir el frío. Y tenemos que hablar de política, tenemos que hablar del juego de poder del país, porque se comienza a batir el cobre. Arrancó la maquinaria de cara a las elecciones del año 2028. Faltan 2 años y tantos meses para un proceso que de cara al juego de poder llega así de rápido. Y al momento de la filmación de este capítulo, se está dando una reunión entre Leonel Fernández y representantes del gobierno. La misma reunión que ya se tuvo con el expresidente Danilo Medina. Y se ha puesto a circular la narrativa de que el gobierno está haciendo esto dando palos a ciegas porque no tiene plan de cara al tema de la crisis de Oriente Medio y cómo esto puede afectar la economía doméstica. Aunque aquí yo voy a hacer un paréntesis y voy a introducir una idea que quiero que usted replique. A República Dominicana, a la ciudadanía, no se le puede hablar de sacrificio manteniendo al mismo tiempo los márgenes de ganancia que tienen quienes comercializan el combustible. Y se los dice un hipercapitalista. Se los dice una persona que no quiere absolutamente nada con el comunismo, con el socialismo o castigar al empresario. Ahora, si aquí se habla de sacrificio y se le está pidiendo a toda la ciudadanía que comprenda la situación y que tenemos que amarrarnos los cinturones, que tenemos que sacrificarnos, pues no es que sea justo, no. Es lógico, es sensato decirle a quienes manejan el tema combustible que ellos también tienen que sacrificarse y dejar de ganar. No es que van a perder, sino que ganen un poco menos. El presidente no puede o no debe hablarle a este país de sacrificio si al mismo tiempo garantiza esos márgenes de beneficio en las ganancias del combustible. Ahora, para que esto tenga asidero, usted también tiene que hacerse eco de este discurso. Continuando con el tema político en primer plano. Bueno, el gobierno no tiene capacidad. El gobierno no tiene plan. El gobierno está dando palos a ciegas. Y eso se dice en un momento en el cual representantes del más alto nivel del gobierno, José Ignacio Paliza y Yayo Sanz Lobatón, se reúnen con Danilo Medina, se reúnen con Leonel. Ok. Y esto casualmente también corre con una narrativa que ha comenzado a circular. La idea de que Leonel Fernández tendría como candidato vicepresidencial a Gonzalo Castillo.
De ser esto cierto, significa entonces que la candidatura de Gonzalo Castillo corre de manera autónoma de cara a las intenciones dentro del PLD de Danilo Medina. Significa esto también, si es cierto, que Gonzalo Castillo no tiene ningún compromiso con el PLD, porque es totalmente cierto aquello que pregona Guido Gómez Mazara, de que un triunfo de Leonel Fernández significa la extinción del Partido de la Liberación Dominicana. Y a quien le resulte difícil esto, tenemos que recordarle que Gonzalo Castillo es empresario. Y si a Gonzalo Castillo se le dice, mira, tú siendo el vicepresidente de Leonel Fernández, garantizas que la oposición vuelve al poder y garantizas que medio gobierno es tuyo. Para nadie es un secreto en este país que Leonel Fernández es un gran negociador de la política. Y cuando digo negociador, no lo estoy diciendo en el aspecto de sinónimo de mercader o mercader, no. Me refiero al hecho de que Leonel Fernández es un elemento con el cual tú te puedes sentar a la mesa a cuadrar cosas, a pactar cosas. Entonces, él tiene ese perfil, tiene o ha dejado esa estela detrás. Y Gonzalo Castillo iría confiado. El mismo Gonzalo Castillo, que en el año 2020 fue víctima de negociaciones con el futuro presidente de aquel entonces, Luis Abinader. Negociaciones no solo de Leonel, sino del propio entorno de Danilo Medina. Por no decir el propio Danilo Medina enviando a Peralta, a José Ramón Peralta. Eso no lo sabe mucha gente en este país. Pero esos recursos que sacó José Ramón Peralta en el día D para apoyar al PRM en su logística, para garantizar el conteo de votos, ¿eso lo hizo él, atento a él, o lo envió Danilo? Y aquí cabe la frase aquella, misterios sin resolver. Entonces, ese es el mismo Gonzalo que sabe que en el 2020 negoció el PLD a espaldas de él. No se siente ese elemento, ese individuo, ese perfil con el aval de devolverle el favor a ese sector. Pero además, es el mismo Gonzalo Castillo que sabe que tiene en sus manos no menos de un 15% de la intención de voto. Si este rumor de una candidatura, un binomio Leonel y Gonzalo Castillo es cierto, entonces el candidato que surja del PRM, Carolina, Yayo, David, el que surja, tendrá una situación enteramente más difícil. Pero yo voy a decir algo. Para que ese binomio funcione, no se puede dar lo que se palabreó en las elecciones pasadas, que fue lo siguiente: vamos a correr en primera vuelta, cada cual por su lado, y el que llegue más lejos es apoyado por el que quede en tercer lugar, suponiendo que el oficialismo quedará en primer lugar, suponiendo eso. Pero igual, si el opositor queda en primer lugar, el oficialismo en segundo, pues entonces el que quede en tercero apoya a ese candidato opositor. No, para que eso resulte, tiene que darse desde la primera vuelta. Si Leonel y Gonzalo Castillo están en conversaciones, tiene que ser un acuerdo que se ponga de manifiesto desde el primer round de las elecciones. Leonel, Gonzalo, ahí está la clave. Pero si cometen el error de ir cada cual por su lado desde la primera vuelta, le están dando un margen de operación al gobierno. No es verdad que el candidato oficialista, viendo dicho margen, no va a tratar de capitalizarlo. Hay muchas maneras en las que se puede capitalizar eso. Ahora, todo eso
se neutraliza si Leonel y Gonzalo van desde la primera vuelta juntos. Yo dije, porque también se dijo que Leonel iba a apoyar a Gonzalo, y dije, bueno, sin uno echar al menos a Gonzalo Castillo, pero es inconcebible un escenario en el cual Leonel Fernández apoya a Gonzalo Castillo. Eso es inimaginable. GBC Farmacias continúa celebrando sus 30 años y como una muestra de que continuamos al lado del pueblo dominicano, un 25% de descuento en los medicamentos para hipertensión. Esto aplica también a pedidos a domicilios. Por eso, haciendo coherencia con nuestro eslogan, Farmacias Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Continuamos, esta no será la última demostración de ese compromiso con la salud de este pueblo. El simple hecho de que Gonzalo Castillo será un gran gerente, un gran empresario, un líder opositor, pero hay que decir la verdad. No tiene el pedigrí de un 3 veces presidente. No tiene el pedigrí de un intelectual y de una persona reconocida en gran parte del mundo. Ahora, Leonel, teniendo de vicepresidente a Gonzalo Castillo, bueno, me hace razón, me hace sentido, porque Gonzalo tiene mal contado un 15% del electorado. Y señores, eso es oro. Ese 15, fíjense que no he dicho un 20, no he dicho un 25, no he dicho un 30, dije un 15, porque aquí hay una ecuación básica. Gonzalo Castillo tiene más arrastre que Abel Martínez. Gonzalo Castillo tiene más carisma, más empatía que Abel. Y todo lo que tiene Gonzalo Castillo, más allá de Abel, no se traduce en la suma de un 1, de un 2, de un 3, de un 4, un 5, un 6, un 7, no lo sé. No hay necesidad de arriesgarse, porque con un 15% de intención de voto en buen dominicano, Gonzalo Castillo lo hace. Con eso es más que suficiente. Ahora, si tiene un 16, un 17, un 18, no se sorprenda. Ahora, eso hace presidente a Leonel. Oiga bien, pero ese mismo 15 evita que Leonel llegue a la presidencia. ¿Qué significa eso? Que Leonel está obligado a entenderse con Gonzalo Castillo en caso de que éste esté dispuesto. Pero Gonzalo es un empresario. Gonzalo está acostumbrado a negociar. Entonces nada más fácil que, miren para acá lo que yo voy a hacer. Mira, hijo mío, mira. Es del pastel del gobierno. La mitad. Esta mitad es la mía. Esta mitad es tuya. Y Leonel le dirá a Gonzalo Castillo, oigan, ¿qué le voy a decir? De la mitad que está de este lado, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres educación? ¿Tú quieres obras públicas? Eso es así que se habla, señores. Eso no se habla de otra manera. Yo sé lo que les estoy diciendo. I've been there. I've seen this. Ni más ni menos. Y me va a decir usted a mí que un empresario como Gonzalo Castillo se va a hacer de la vista gorda ante eso. Producción, gracias por el detalle. Supieron captar lo que yo tenía en mente. Bueno, pues no, se van a entender. El gobierno o los precandidatos del PRM deben comenzar a hilar fino. ¿Por qué? Oigan bien esto. Si el propio presidente no ve que el candidato que surja, a mí en particular me gustaría que sea Yayo Sanz Lobatón. A mí en particular. Tiene un perfil completo. Pero vamos a ver qué pasa. Si el propio presidente no ve
que el candidato del PRM tiene el chance, esa realidad lo obliga a tener que entenderse con la oposición. Eso es lo que no se ve de la política. Eso es lo que no se dice. Ahora, yo tengo un compromiso con ustedes. Yo tengo un compromiso con mi audiencia. Tengo que decirle las cosas como son, cómo funcionan en este país. Entonces, Abinader, el actual presidente, llama a Leonel y le dice de forma escueta: parece ser que fulano no tiene chance. Parece ser que tú vas a ser, o usted será el próximo presidente. Vamos a hablar. Y ahí pasó el palé. El candidato que surja del PRM tiene que golpear a la oposición. Y aquí tienen algo complicado. Porque todos los precandidatos del PRM tienen desde ya que jugar dos estrategias en paralelo. Oscureció, está cayendo el sol rápidamente, por si ve la diferencia de iluminación. El juego en paralelo es: ¿cómo llego a ser el candidato? Pero en esa misma línea, ¿cómo yo voy a manejarme y a maniobrar en un escenario en donde Leonel será el candidato y en donde Gonzalo será el vice, sabiendo yo que Gonzalo tiene un 15 y que Leonel solo sacó en las pasadas elecciones no menos de un 28? Pero a eso tenemos que sumarle el desgaste de mi gobierno, que eso le va a sumar por lo menos 3 puntos más a la oposición. Si usted suma un 28 de Leonel, un 15 de Gonzalo, eso le da un 42. Si usted suma, o un 43, si usted suma a eso un 3, un 4% de desgaste, bueno, ya la oposición tiene un 47 de intención de voto. Con cualquier resbalón, la oposición se mete en un 50. Y lamentablemente, los partidos pequeños, usted los junta todos, y si le garantizan un 1% de intención de voto, es mucho. Pero esa es la realidad a ese segundo. Claro, mañana pudiese surgir una sorpresa, pero como dicen por ahí, one never knows. Uno nunca sabe. Así que ese escenario de Leonel y Gonzalo es un escenario que se la pone difícil al propio gobierno, pero también se la pone difícil a Omar Fernández, que al menos en su entorno, yo no sé él, pero en su entorno, la gente más cercana a él sí tiene una intención real de que Omar sea el candidato. De igual manera pudiese ser también Omar candidato presidencial, Gonzalo Castillo candidato vicepresidencial. Esa fórmula de repente pudiese ser más interesante. De repente le suma más todavía y le pone las cosas aún más difíciles al oficialismo. El oficialismo necesita ya ir contratando grandes cerebros de la estrategia política, locales e internacionales, porque ya sea Leonel Gonzalo o... Antes había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Omar Gonzalo, la cosa ahí es totalmente distinta. Porque, ¿qué es lo que pueden hacer ahí? Hablar con Danilo para que dañe eso.
Pero ¿qué PLDista le haría caso a Danilo si Danilo dice o manda supuestamente a no votar, cuando tiene un Gonzalo Castillo que está diciendo voten, que la mitad del gobierno es mío? Lo otro que se puede hacer es tratar de negociar por atrás con el propio Gonzalo Castillo. Bueno, el gobierno, estando en el poder, tiene que garantizarle, más allá de ofrecerle. Y le diría, mira Gonzalo, muy bonito lo de Leonel y tú, pero aún así ustedes tienen el chance de perder. Y el chance es alto. ¿Tú te quieres arriesgar, Gonzalo? Cuando aquí con nosotros tú tienes lo tuyo seguro. Eso también es muy posible. Eso también tiene un número. Así de simple. Queda a criterio de Gonzalo Castillo si aceptar o no esa propuesta. Ahora, de lo que usted no puede perderse es que ya comenzamos el rumbo de cara al año 2028. Nosotros, por ejemplo, vamos a comenzar a hacer encuestas en nuestro canal de YouTube principal, en la ventana de comunidad. Ahí ustedes van a ver frecuentemente encuestas para medir a los candidatos del PRM. También va a haber encuestas para medir los candidatos externos, todos, todos, incluyendo los emergentes, incluyendo los, entre comillas, pequeños. Y también vamos a hacer encuestas comparando escenarios, por ejemplo, una Carolina y su vice contra un Leonel Gonzalo, un Yayo Sanz Lobatón contra un Leonel Gonzalo, un David Collado contra un Leonel Gonzalo, Hugo Omar Fernández Gonzalo, o también, ¿por qué no?, Gonzalo como candidato presidencial versus, por ejemplo, un Guido, versus, por ejemplo, un Yayo, versus un David Collado, etcétera, versus un Wellington Arnaud que se me estaba quedando también. Hasta donde sé, la maquinaria de Wellington aún está activa, aunque no la siento, pero amén, sabrá él. Así que vamos a comenzar a hacer esas encuestas porque como son encuestas que no son comprometidas, como son encuestas que no son pagas, usted puede ir visualizando vía los resultados emitidos, usted podrá ir tanteando cómo están las cosas de cara al año 2028. Ah, mira, pero tal precandidato está marcando tanto. Oh, pero mira, tal precandidato tanto. Y así, eso le permite a usted mismo crearse un criterio autónomo de cara a la guerra de encuestas. Encuestas que ya se están haciendo. Y una vez más, el zar de las encuestas, hay que decirlo, no porque querramos, si se quiere, hablar de él otra vez, no, es una realidad. Antonio Espaillat está haciendo sus encuestas y está hablando con los precandidatos de todos los partidos. Tú tienes tanto, tú tienes tanto, tú tienes tanto. Pero esas encuestas, usted sabe muy bien que más que un mapa de la realidad, son una mentira que pretenden conducirnos a la tierra prometida de tal o cual candidato. Es más bien un mapa o maquillaje de una ficción. Ahora, las encuestas que vamos a hacer nosotros en la ventana de comunidad de nuestro canal principal de YouTube, Impolíticamente Correcto, son encuestas que están ahí y que cualquier persona podrá votar en tiempo real y que usted verá el resultado de inmediato. Así que déle seguimiento a eso, porque es un mecanismo que vamos a colocar en las manos de ustedes para que usted mismo le diga con su voto al resto de la ciudadanía por dónde están las cosas realmente, por dónde anda la intención real de la gente. Vamos a procurar que de cara al año 2028 República Dominicana tenga un electorado más autónomo, un electorado con un criterio más elevado, menos manipulable. Siempre habrá manipulación.
Porque la comunicación política es precisamente eso. La comunicación política no es otra cosa. Es tratar de manipular a la gente. Es tratar de erosionar la voluntad de cada individuo, sumados todos en una masa de borregos que va a votar por fulano o mengano. Olvídense de las preocupaciones por la corrosión, que el agua que entra en la construcción, que el edificio, etcétera, el puente. Cualquier edificación queda automáticamente protegida con la magia de Master Lock. Dile adiós al óxido y a la corrosión y aumenta la vida útil de la estructura y mantén también, ojo con esto, su visibilidad estética. Ningún recubridor y o sellador en el mercado tiene la eficacia de Master Lock. Pruébalo y te vas a quedar con él. El número en pantalla ahora mismo para que entres en contacto con quienes en nuestro país son los distribuidores exclusivos de Master Lock. Yo le digo a usted, no pertenezca a esa masa. No se sume. No. Procure ser autónomo. Y nosotros hemos hecho un análisis. Y la conclusión de ese análisis es que en estas elecciones la clase media será preponderante. La clase media será decisiva. ¿Qué significa eso? Que por primera vez los candidatos tendrán que hablar con argumentos, más allá de consignas, más allá del cambio va, más allá de queremos un cambio, por citar un caso, no, porque la clase media será decisiva. Y yo se lo voy a explicar en breve, en unos cuantos minutos. Si usted toma las estadísticas, usted se va a percatar que ha ido disminuyendo la intención de voto. Pero esa intención de voto a la baja está en los estratos más bajos de la sociedad. Cuando usted se va a la clase media, usted se percata de que el porcentaje es el mismo. No hay una disminución drástica en la clase media en cuanto a la intención de voto. La clase media sigue votando. A la clase media usted no la compra con un picapollo. A la clase media usted no la compra ni siquiera poniéndole 10,000 pesos en la mano. La clase media va y vota porque entiende que es el mejor candidato. Y se acabó la película. Donde está bajando la intención de voto es en la clase baja. Alguien va a descubrir eso. Puede ser un candidato emergente. Pero mira, ven acá, pero mira esto. Esa es la clase media la que está votando. Pero mira la tendencia. La clase baja en declive y la clase media se mantiene, se sostiene. ¡Oh! ¡Qué interesante! Eso abre un nicho. Eso abre una posibilidad. Porque ese candidato emergente puede disminuir sus costos. Puede concentrarse en el pago a los delegados que garanticen el conteo, ¿no? Y que se sume. Y no más. No tienes que estar lidiando con pagarle a la gente de que 2,000 pesos con pica pollo. O dicen por ahí de que alcohol o sustancias alucinógenas. Nada de eso. Se puede ahorrar todo ese dinero. Más aún, un candidato emergente puede ir donde un empresario y decirle, mira esto, fulano. Clase media, decisiva. No tenemos que estar gastando dinero en esto y esto. Consígueme 200 millones para yo pagar a los delegados. Bueno, pagarle a todos los delegados en este país, a todos, serían unos 300 millones de pesos. Ya hicimos esa investigación. No se le paga a todos. Se paga siempre un 70%, un 80%, pero nunca se le paga a todos. Ahora, para garantizarlo de cara a la intención de voto de las elecciones pasadas, el monto andaría por los 300 millones de pesos. Bueno, entonces,
ese candidato emergente puede decirle a un empresario: consíguete 300 millones, vamos a pagar los delegados, transporte, viático y lo que le sobre para ese día, ¿ok? Y vamos arriba. Puede que aparezca un empresario que se quiera arriesgar en esa aventura, por no decir un personaje del mundo aquel, que ya usted sabe a qué me refiero. Señores, la política cruda, como solo se puede exponer en Impolíticamente Correcto. Un servidor, Aneudi Santos, les agradece que se mantengan hasta el final de esta reflexión de poder. En estos poco más, poco menos de 30 minutos, analizando el impacto de una eventual candidatura, un eventual binomio Leonel Gonzalo Castillo, de cara al gobierno central. Procuremos tener salud, tener paciencia, no permitir que se nos ofusque la perspectiva, manteniéndonos en pie. Y nada, siempre es grato saber hasta qué punto uno acierta. Y en lo que uno no acierte, en lo que uno se equivoque, sencillamente analizar. Porque no existe mejor maestro que el error. Esto es Impolíticamente Correcto. Comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té, para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.